Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tuve un episodio de vida bastante particular y simpático y complicado, que para muchos podría haber sido su último capítulo de vida, pero que para mí se convirtió en una lección de vida. Tuve un diagnóstico bastante complicado, diagnóstico de cáncer, que es una lesión de la médula ósea, básicamente se llama leucemia mieloide aguda, que eso básicamente es que la médula ósea deja de trabajar y se acaban todas las defensas del cuerpo porque no hay leucocitos, neutrófilos, la hemoglobina se baja, las plaquetas se desaparecen, en fin. Pero sobreviví y aquí estoy contando mi historia. Quise hacer esta serie que empieza con este primer capítulo para contar mi historia porque quise subtitular esta serie que se llama Leuki, Historias de Vida. La quise subtitular como Cáncer no es igual a muerte. Porque tengo una historia que contar y porque pienso que mi historia puede servirle a muchos para que se metan en la cabeza que cáncer no es igual a muerte y que si hay fe, si hay confianza en la ciencia médica, pero sobre todo si quien está viviendo el proceso tiene actitud positiva todo el tiempo, puede salir adelante. Y eso aplica para todas las cosas de la vida. Y además de eso, cuando se tiene una familia amorosa que lo rodea a uno y un grupo de amigos repartidos por todos los rincones del universo que están pendientes enviando su energía positiva. Pero bueno, muchos de ustedes me conocen, pero muchos de ustedes, y para usar una frase muy colombiana, no saben quién soy yo. Entonces vamos a empezar con ese primer capítulo que se llama Usted no sabe quién soy yo. Muy bien, un lluvioso viernes 27 de noviembre del año 1964 en la clínica Pío XII de Pereira, estaba naciendo yo. Era una tormenta terrible, mi nacimiento fue complicado porque pues estamos hablando de 1964, no había avanzado tanto la ciencia médica, tenía algunas dificultades en el parto mi mamá y tuve que nacer no por cesárea, sino en aquella clínica del extinto Seguro Social, ayudado con unos forceps, lo que me traería algunas consecuencias después, pero eso lo contaré otro momento. Pero bien, yo soy de esa generación, de la generación de los 60, 1964. A mi generación le tocaba vivir todo, y todos los cambios tecnológicos. Nacimos con IRAC, el primer computador, apareció en esa década de los 60 en aquellas universidades de los Estados Unidos, pero nos ha tocado vivir todos los cambios, hasta el actual iPhone 15 y todos los demás, los Samsung XLSE 20, los Xiaomi de todas las generaciones, los Motorola G3, G4, G5, G7, G12, en fin, nos tocó desde eso hasta hoy. Fuimos el control remoto de la televisión. Pues bien, mis primeros años fueron bastante particulares, iguales que los de cualquier otro niño de aquella generación. Jugaba en la calle, estudié en una escuela pública que entre otras cosas fue promovida y fundada también por mi madre, que fue una impulsora de muchas cosas cívicas en el barricito que vivíamos en la ciudad de Pereira, el barrio La Victoria. La escuelita se llamaba igual, una escuelita de 8 salones donde estudiábamos todos los niños del barrio, y allí transcurrieron mis primeros años, un poco inquieto. Yo era un niño, como lo ven en esa foto, un niño medio apuntando a ser nerd, pantalones corticos, gafas, culo de botella como dicen, peinadito a un lado, parecido a este peinado que tengo ahora, con mucho bullying. Si hubiera sido en la época actual habrían dicho eso, bullying. Me fregaban todo el tiempo la vida por la forma como me vestía y por las gafas grandes que usaba, pero eso no tuvo ninguna complicación. Tuve una madre muy amorosa y un padre, hasta que murió, también muy amoroso, que nos dieron todo su amor y nos enseñaron muchas cosas. Y aquí hago un paréntesis chiquito para hablar de mi mamá, que mi mamá era una mujer campesina, migrada a la ciudad, con apenas segundo de primaria, pero que nos enseñó muchas lecciones de vida, pero quizá la más importante, la fe y la fortaleza en que no importaban las circunstancias de la vida, pues siempre había que salir adelante. Pero bueno, después ya llegué al colegio, también estudié en colegio público, el INEM Felipe Pérez, y me tocó vivir un proceso bastante chévere, diría yo, porque estaban en Colombia empezando ese experimento de educación que era los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, los INEM. Y ahí fue donde estudié todo mi bachillerato, y de ahí tengo grandes amigos que todavía aún seguimos siendo muy buenos amigos, y cuando la vida nos da la oportunidad nos volvemos a reunir. Y en todo este proceso que viví, todos ellos estuvieron muy pendientes, algunos con sus oraciones, otros con su energía positiva y otros con sus buenos mensajes. Y así fue mi adolescencia. Viendo las películas de Travolta, viendo Brillantina, los grandes éxitos del cine, volándonos el domingo a ver el matiné de la mañana, cuando el matiné era doble, 2 películas, pasaban en ese entonces, uno entraba a las 10 de la mañana, salía a la 1 de la tarde,
con mucha hambre a tomarse un cafecito, a comerse un helado, a ir en Pereira al lago Uribe de Pereira, que eran las diversiones. Pues muy bien, así transcurrieron mis primeros 15 o 16 años de vida. Me gradué a los 16 años del bachillerato y luego salí, ya mi papá falleció por ese entonces, pues salí a buscar la vida, a hacer cosas por la vida, como empecé la universidad, empecé a estudiar en una universidad privada, había en ese momento los recursos cuando mi papá aún vivía, y en la Universidad Católica de Pereira pude estudiar 2 semestres de administración de empresas, pero la muerte de mi papá trajo un traspiés económico en la familia. Eso me llevó a que tuviera que salir a trabajar. Yo soy el mayor de la casa, soy el mayor de 3 hermanos, Fernando soy yo, luego está Carlos, que es el segundo, y Marisol, que es la niña, y le seguimos diciendo la niña. Pues a trabajar. Tuve muchos trabajos en la vida y de cada trabajo aprendí cosas. El primer trabajo fue recogiendo ganchos en un almacén de una compañía que ya desapareció, la compañía Valer, que era de Pereira, donde trabajaron mi abuelo y mi papá, mi hermano y yo, porque eso era como una cosa por generaciones. Y mi primer trabajo fue recogiendo ganchos de la zona de exportación, que llegaban los vestidos, los trajes que eran para exportar a los Estados Unidos y Europa. Tocaba quitarle los ganchos para poderlos empacar bien, y luego esos ganchos había que recogerlos y volverlos a la línea de producción para que volvieran a seguir sirviendo para su trabajo. Pero después de eso tuve muchos trabajos. Vendí libros con una compañía que estaba entrando en Colombia. En ese entonces entiendo que era una compañía alemana, pero que en Colombia tenía el nombre de Círculo de Lectores, que años después fue absorbida por la casa editorial del Tiempo. Y lo que hacía era vender suscripciones de libros puerta a puerta, y eso contribuía a mi gran pasión, que es la lectura. Es lo que tal vez más me gusta hacer en la vida, es leer, y por fortuna creo que he leído infinidad de libros de todo, desde las revistas Playboy que leíamos El Escondido, con los amigos del colegio, Sueca y Penthouse y demás, hasta los clásicos de la literatura universal. Aquí ven que atrás pues tengo parte de mi biblioteca, pues que parte de los tesoros que tengo en la vida son los libros. He ido cambiándolos, he ido intercambiándolos, pero los conservo aún. Pero ese fue otro de mis trabajos que fue muy interesante. Ahí trabajé varios años. Después me picó el bicho de la radio. Quería ser locutor de radio, y con un amigo que me empujó pude entrar a trabajar en la radio, y trabajé en cadenas radiales como RCN, como Todelar, como el extinto Grupo Radial Colombiano. Una de las cosas que me trajo muy positivas fue que empecé a viajar por el país. Fui ascendiendo dentro del esquema de la radio en la ciudad de Pereira, y pasé de ser operador de sonido a luego locutor, redactor deportivo, luego fui redactor de noticias, pasé a ser jornalista, es decir, reportero de deportes, luego reportero de noticias, pasé a ser director de noticias, luego estando en la dirección de noticias, habiendo rodado también por todas las emisoras musicales. Fui DJ, disc jockey, se decía en ese entonces, en Rumba Estéreo, en Amor Estéreo, y estuve a punto de hacer locuras en La Mega y en Radioactiva, que eran las emisoras juveniles de aquel momento, pero en ese momento llegó la oportunidad de ser el primer director en esa región artístico y administrativo, es decir, el que planeaba todo lo que se hacía en las emisoras de RCN. Pues bien, estuve en la radio durante un rato largo, fueron 12 años de mi vida, y por fortuna con muchos aprendizajes, y la principal experiencia, haber viajado por el país haciendo, produciendo y transmitiendo para RCN cosas como el clásico de RCN, la Vuelta a Colombia y tantas otras cosas. Después de terminar en RCN, y me ofrecieron que me viniera a trabajar a Bogotá, y por puro susto de montañero de pueblito no me quise venir a trabajar, y me quedé. Además ya había tenido la experiencia más grande de mi vida, que fue casarme, tener un hijo. Ya tenía mi primer hijo, Nicolás Fernando, y no quise venirme para Bogotá a trabajar. Pero como el que para arriba escupe, en la cara le cae, años después tendría que venirme a trabajar a Bogotá. Pero en ese entonces se presentó, renuncié a RCN y me fui a trabajar en televisión. Estuve 3 años trabajando como presentador de un programa deportivo con un gran amigo, Arpidio Escobar, pero además también era el gerente de la programadora que se llamaba Café Televisión. Se terminó la licitación, estaban empezando apenas los canales regionales, y de ahí di el salto a esas cosas que en la vida se le van forjando a uno. Entonces me convertí en trabajador de la empresa de teléfonos de Pereira, que se llamaba Telefónica de Pereira, que luego sería comprada por EPM, y que fue otra de las grandes oportunidades laborales. Allí empecé en la oficina de mercado de comunicaciones. Tuve la oportunidad de trabajar al lado del gran amigo Luis García Quiroga, para luego quedar al frente de la oficina de comunicaciones y mercadeo, trabajar en servicio al cliente de Telefónica de Pereira, y terminar como asesor de la gerencia y de la junta directiva de Telefónica de Pereira. Y allí trabajé durante muchos años, hasta que
se presentó una nueva oportunidad en la vida, salí de trabajar en Telefónica y ahí es donde digo que el que para arriba escupe en la cara le cae. Habiendo salido por algunas circunstancias de trabajo en EPM, estuve 6 meses haciendo todo tipo de cosas y luego se dio la oportunidad de venir a trabajar en Bogotá en la Presidencia de la República y llegué a Bogotá a trabajar en la presidencia, en la que ha sido quizá otra de las grandes experiencias de mi vida y un cambio total en pasar de ser comunicador social y periodista, luego administrativo, luego creador de ideas y comunicaciones en Telefónica de Pereira a través de la oficina de mercadeo y llegar a trabajar en Bogotá en la Presidencia de la República en el programa Familias en Acción y aprender de todo el mundo de lo que es el trabajo con las transferencias monetarias condicionadas, el combate a la pobreza, las políticas públicas, la generación y creación de políticas públicas y esa ha sido una gran experiencia y eso han sido los últimos 20 o 25 años de trabajo de mi vida. Estuve en la Presidencia de la República desde el año 2005 hasta el año 2013, cuando en un cambio de gobierno decidí que ya ahí no tenía espacio y que lo que me iban a poner a hacer no era para mí y no quería hacerlo. No me gustaba el escritorio porque me iban a confiscar en un escritorio y me la ha pasado durante esos 12 años viajando por el país y conociendo a Colombia, desde arriba la Alta Guajira, abajo hasta el Amazonas y desde el Pacífico en el occidente hasta la Arauca en el oriente, todo el país. Voy a decir una cosa bastante pedante, muy pedante, y es que Colombia tiene 1.103 municipios, han sido 1.102, subieron a 1.104, bajaron a 1.103, hoy tenemos 1.103 municipios, de los cuales conozco mucho más del 50%, casi 512 municipios que he podido conocer y todos los departamentos, por fortuna, en el trabajo con la Presidencia de la República, en los 2 gobiernos del presidente Uribe, luego con el presidente Santos, parte del gobierno del presidente Santos únicamente. Luego me retiré, pero hubo la oportunidad de trabajar como consultor para organismos multinacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia en el Programa Mundial de Alimentos. He tenido la fortuna de trabajar en 17 países distintos, siempre con el tema de las transferencias monetarias condicionadas, TMC, y además con la forma de cómo hacer política pública para la superación de la pobreza y en rincones del mundo como las Filipinas y en países tan fabulosos como México y Guatemala, Honduras, El Salvador. En fin, muchos países que realmente he tenido la oportunidad de conocer, ir a trabajar, ir a hacer una conferencia en nombre de Colombia en la India, por ejemplo. Mi primera conferencia en inglés, toda una experiencia además. Hacer mi primera conferencia en otro idioma, para el que tuve que hacer toda una preparación muy especial y luego hacerla y hablar. Y he tenido la oportunidad de trabajar también con organizaciones no gubernamentales, Corprogreso, una de ellas. Hoy, ya en el ocaso laboral de mi vida, ya en los últimos años, trabajo desde hace algunos años con Colpensiones como asesor del despacho de la presidencia en un tema que es asociado al manejo de las regiones, porque siempre como política de trabajo y de vida, y es que la política y el trabajo cuando es para todo un país no se hace de un escritorio, sino que se hace en el territorio, y a eso le he dedicado los últimos de mi vida. Pues eso soy yo, soy casado, tengo 2 hermosos hijos, 2 viejos ya, Nicolás Fernando, que me hizo abuelo además, tengo una nieta que adoro, que es Emilia, y además tengo una segunda hija que es una estrella del ballet, es una empresaria y es una viajera del mundo también, y una esposa que ha sido el soporte de mi vida con todos los altibajos que tiene un matrimonio, a la que amo y adoro profundamente, en la que le debo tanto a ella como a mis hijos el seguir vivo y estar aquí para contarles esta historia que les voy a contar enseguida.